Les confieso algo. Siento que hago mal al hablar de Smile Dog, porque cada vez que comento el caso con alguien es para advertirle de sus terribles consecuencias. Pero es insólito. Provoca el efecto contrario. Las personas inmediatamente se interesan en los hechos. Sienten tanta curiosidad que corren a sus ordenadores a buscar información sobre Smile Dog y me preguntan cómo pueden hacer para verlo ellos también. En parte lo puedo entender. A mí me ocurrió lo mismo. Mi primer contacto con Smile Dog se produjo hace mucho tiempo, alrededor de 1997. Soy psicólogo y me especializo en problemas de parejas. Actúo como consejero matrimonial. Para ese momento era una profesión muy novedosa. La gente empezaba a confiar más en este tipo de terapias y también estaba creciendo Internet, lo que hizo más fácil dar a conocer mi trabajo en ciudades vecinas. Debo decir que por suerte tenía muchas consultas. Un día me contactó un hombre. Me mandó un correo electrónico bastante largo, en el que era muy fácil notar que estaba desesperado. Me decía que necesitaba mis servicios, que por favor viajara sin importar mis honorarios. Él no podía venir a mi consultorio por la condición de su mujer. Estaba muy reacia a salir de la casa. El matrimonio llevaba 15 años. Según él, nunca tuvieron discusiones fuertes. Se llevaban muy bien, pero aquello cambió de golpe, de forma bastante brusca, y no entendía por qué. Es común que me digan esto al principio. Después siempre surge algún conflicto que la pareja no quiere confesar de entrada. Aquí también pasó, solo que de ninguna manera me esperaba lo que me iban a contar. El hombre me contó una historia muy extraña. La mujer trabajaba en una empresa de publicidad. Hacía anuncios para páginas web. Llevaba un tiempo en ese trabajo y le iba bastante bien. El trabajo la obligaba a tener un diálogo con mucha gente, sobre todo por mail, desde clientes a diseñadores y programadores. Un día le llegó un correo con un archivo adjunto. La mujer no recordaba quién se lo envió, pero algo le hizo pensar que se trataba de trabajo. El archivo adjunto se llamaba smile.jpg y coincidía con la marca de un producto en la que trabajaba la agencia, así que lo abrió sin pensar. La imagen se abrió algo lenta. Cobró forma de a poco, por fragmentos. Se trataba de la imagen de un perro, similar a un husky siberiano, pero tenía una expresión muy humana y siniestra. Sonreía de una forma exagerada y mostraba dos grandes filas de dientes. El perro estaba sobre un fondo oscuro, sombrío, algo rojizo. Le brillaban los ojos. Desde el rincón inferior izquierdo de la pantalla se asomaba la mano de una persona. La mujer se sintió algo impresionada. No sabía decir por qué. La imagen no tenía un contenido obsceno ni violento de forma explícita. Sin embargo, emanaba algo desagradable, aterrador. La mujer cerró el archivo apurada e intentó seguir con su trabajo. El marido recordaba que aquella foto inquietó a la mujer de entrada.
Se la mencionó mientras cenaban, pero le restó importancia y sugirió llevar el ordenador a un técnico. Le preocupaba que fuera un virus. Pero la preocupación de la mujer no tenía que ver con eso. Y no se equivocaba. Su vida empezó a encarecerse mucho con el correr de los días. Una noche soñó con el perro de la imagen. Se le apareció tal cual en la foto. No hizo más que mirarla con esa sonrisa demente. Fue solo el comienzo. Sus apariciones en sueños fueron más frecuentes, casi diarias. La mujer se levantaba muy nerviosa y agitada, con fuertes migrañas. Era una sensación mucho peor que la de haber tenido una pesadilla. Los nervios no se le iban cuando despertaba. Al contrario, sufría ataques de ansiedad, pánico, estrés, insomnio. Y se sentía perseguida. La mujer sabía que el perro de la foto tenía algo que ver. No se lo podía sacar de la cabeza. El perro siempre estaba ahí, detrás de todo pensamiento. La situación la sobrepasó. La mujer cambió el carácter. Se puso muy irascible. Cualquier comentario la ponía de mal humor. Reaccionaba mal. Era difícil de tratar. Y esto afectó mucho su matrimonio y su trabajo. También empezó a padecer ataques de epilepsia. Debo admitir que jamás creí en la historia del perro, pero me dio mucha curiosidad el matrimonio, en especial la mujer. Así que quise conocerlos. Apenas me acerqué a su casa, escuché los gritos. Adentro discutían. El hombre me abrió la puerta. Al verme, la mujer corrió por un pasillo y se encerró en un cuarto. Intenté conversar con ella a través de la puerta. Ella casi no hablaba, pero oía sus gemidos de dolor. Lloraba sin parar. Me alcanzó para notar que su crisis era grave. Estaba muerta de miedo. Le sugerí al marido que llamara al 911. La mujer necesitaba ayuda médica urgente. Temía que pudiera cometer alguna locura. Yo me fui cuando llegó una ambulancia. Apenas llegué a casa, me puse a investigar sobre el caso. Encontré muchas historias sobre Smile Dog, muchas más de las que imaginaba. A veces variaba ligeramente el nombre del archivo, como smiledog.jpg. Nadie sabía quién había creado la imagen, cómo empezó a circular, por qué. Parecía algo creado y concebido únicamente para esparcir una maldición. Había más de 1.400 personas que la habían visto, con resultados nefastos. Todos sus testimonios describían cuadros como el de la mujer que acababa de ver. Ataques de ansiedad, insomnio, estrés agudo, que degeneraba en cosas peores como epilepsia. Muchos de ellos se habían suicidado. Todos vieron alteradas sus condiciones de vida. Ver la foto fue una sentencia de muerte. Había quienes cuestionaban la veracidad de esos testimonios. Decían que ellos también vieron la foto y que no les pasó nada. En realidad, había una foto original de Smile Dog y muchísimas imitaciones. Los que no se vieron afectados por la imagen solo habían visto las copias. Con todos estos datos intenté avanzar en el caso de la mujer. Llamé insistentemente a la casa, le escribí cartas, correos electrónicos. Quise dejarle en claro a la mujer que le creía, pero ella nunca atendió.
Su marido me dijo que el caso empeoraba. La mujer ya no salía de la casa, a veces ni siquiera del cuarto. Se había aislado de todas sus amistades. Había perdido su trabajo. Tengo que decir que no me sorprendió su actitud. En ese tiempo intenté contactar a otra gente que había visto la imagen de Smile Dog y ninguna aceptó hablar. Corrieron los años. La verdad ya ni recordaba del caso de Smile Dog cuando recibí un mail de aquella mujer. Era el año 2005. Fue extraño porque sus palabras me hicieron revivir aquellos días con exactitud. En el mail la mujer me pidió perdón. Me dijo que fue grosero de su parte hacerme viajar y no recibirme. También me agradeció el interés que le mostré durante tanto tiempo. Por eso, aunque fuera tarde, quería escribirme y contarme de una vez su historia. Me repitió algo de lo que me contó antes su marido. Cómo recibió la foto del perro, cómo su vida se convirtió en un infierno desde entonces. Años y años de puro sufrimiento. Los sueños con el perro se hicieron peores porque desde hacía un tiempo el perro le hablaba. Y lo que le decía la hacía sufrir más que cualquier otra tortura. Aquella criatura le pedía que lo difundiera, que compartiera la imagen, así la dejaría de atormentar. La mujer sabía lo que significaba condenar a otra persona. Fue muy honesta. Me confesó que muchas veces pensó en hacerlo. De hecho, no había día en que Smile Dog no la obligara a considerarlo. Enviárselo a algún desconocido, a alguien que no le importara. Terminar ese calvario de una vez. Admitió incluso que había pensado en enviármelo a mí, ya que estaba tan interesado. Pero no lo hizo. Vivir con esa culpa sería peor. Smile Dog, por su parte, quedaría confinado para siempre en el viejo disquete donde tenía el archivo. Aunque le respondí el mail de inmediato, la mujer ya no me contestó. Creo que solo quiso sacarse ese peso de encima. Llamé a las semanas a la casa y el marido me informó que la esposa se había suicidado. Sentí un gran dolor. Cuando la mujer me escribió, pensé que podía ser el primer paso para su recuperación, que estaba lista para hablar del tema. No pude contener la curiosidad y le pregunté al hombre por las pertenencias de la mujer. ¿Tenía algún ordenador? ¿Discos rígidos? ¿Disquetes? Por cómo terminó con su vida, era evidente que ella jamás compartió a Smile Dog con nadie. Pero ¿quién sabía dónde la conservaba? Podía haber quedado guardada en su ordenador por error. Era peligroso que alguien más la viera. El hombre no me dio muchos detalles. Solo me dijo que la mujer había destruido casi todas sus cosas durante un ataque de rabia. Rogué que no estuviera equivocado. Lo sorprendente fue que apenas al día siguiente recibí un mensaje extraño. Era un correo electrónico de una casilla desconocida y tenía una imagen adjunta que se llamaba smiledog.jpg. Sentí pánico y me quedé helado frente al ordenador. Desde entonces no hay día en que no me pregunté, ¿con qué me encontraría si lo abriera? ¿Será la imagen falsa? ¿O la foto verdadera que hizo enloquecer a tantos? No sé qué haría después.
dudo que sea capaz de soportar el infierno que describieron la mujer y las otras víctimas. Smile.jpg sigue circulando. Yo sé que es malo. Conozco sus consecuencias y a la vez siento una gran intriga por conocer la verdadera imagen. Es como si no hubiera escuchado nada de lo ocurrido. Tal vez porque yo sí soy capaz de enviárselo a otro con tal de salvarme, a cualquiera. De hecho, creo que un día de estos, posiblemente te lo envíe a ti. Si hubieras sido una víctima de Pogo el payaso, lo último que hubieses visto sería un rostro maquillado de blanco, una pelotita roja de plástico cubriendo su nariz, una sonrisa perversa y una soga que empezaría a envolver tu cuello hasta lograr asfixiarte. Se ha dicho mucho sobre John Wayne Gacy, pero casi siempre cuentan lo mismo. Su historia es macabra, bizarra, compleja. Pero los relatos acerca de su historia en general parecen fríos informes de ex empleados administrativos del FBI que consiguieron trabajo como redactores part-time y ad honorem en una publicación digital independiente. Pero tú estás aquí por otra razón y con ganas de viajar por aquellas zonas más oscuras y jamás contadas de Pogo el payaso. Sin empezar por el principio, ya habrá tiempo para volver a ese momento. Lo cierto es que la particular carrera criminal de este asesino está asignada por una paradoja del destino. La única víctima a la que Pogo le perdonó la vida terminó siendo quien lo condenó a muerte. Comencemos por acá. Es sábado. Precisamente es el día 20 del mes de mayo del año 1978. Son las 7 de la tarde y tú corres entre la gente por un pequeño parque de atracciones itinerante que han montado en las afueras de Chicago, Estados Unidos. Después del shock, estás corriendo no por diversión, sino porque te llamas Jeffrey Ricknell. Tienes 26 años e intentas escapar de alguien que te persigue. Ni más ni menos que de un payaso diabólico. Todo te resulta rarísimo. Ya te había parecido extraño que te hayan citado para tener una entrevista de trabajo un día de descanso en un lugar de esparcimiento. Pero al principio pensaste que se trataba de cierto estilo novedoso de entrevista de trabajo. Necesitabas trabajar y nada podría impedir la posibilidad de conseguir aquel puesto. Por eso aceptaste que la entrevista ocurriera allí, a pesar de tus sospechas. Una hora antes, puntual a las 6 de la tarde, ya estabas en el lugar exacto donde habían acordado encontrarse, junto a la entrada de la Rueda de la Fortuna. Es llamativa la atracción que genera ese juego a través de las generaciones. El primer indicio de que algo no iría bien fue cuando su entrevistador se presentó vestido de payaso con un «Hola, soy John Wayne Gacy, de Construction and Company. Un gusto. Tú eres Jeffrey Ricknell, ¿verdad?» Te sorprendió tanto la escena que no supiste cómo responder, salvo darle la mano. También te sorprendió que su mano estuviera congelada, como si fuera un cuerpo muerto o alguien ajeno a este mundo. Mientras a tu alrededor la gente se divertía disparándole a patitos de mentira para ganarse un oso de juguete, o sufría vértigo en montañas rusas destartaladas, o compraba nubes de azúcar, el entrevistador dijo: «Te parecerá extraño mi atuendo, pero además de ser manager en la empresa, hago actos en establecimientos de caridad para niños y ancianos.
Será una forma de llevar mensajes de alegría a quienes lo necesitan. ¿Quién sabe? Ya empezabas a intuir que algo no estaba bien, que todo era demasiado surreal y también pesadillesco y perturbador. Lo sentiste como algo demasiado físico. Así es que respondiste con un impulso inevitable. Instinto de supervivencia, quizá. Solo dijiste: muchas gracias, señor, pero prefiero seguir buscando otras opciones de trabajo. El payaso de a poco iba cambiando su semblante amable y volviéndose cada vez más siniestro. Y observaste cuando sacó una jeringuilla de su bolsillo y cuando estabas por preguntar qué era aquello, de repente te despiertas corriendo. Jamás te había ocurrido algo así. Incluso tal vez sea físicamente imposible despertar corriendo. Pero, ¿quién sabe? Sientes un mareo letal y vas zigzagueando entre la muchedumbre. Ni te atreves a pensar qué cosa habría en la jeringa del payaso. Porque si bien recuerdas poco o casi nada, recuerdas muy bien aquella jeringa y al payaso. Y cada vez que lo recuerdas, un horror infinito te hace correr aún más rápido de lo que jamás hubieras podido imaginar. Primero intentas ocultarte en la casa de los espejos. Mala decisión, porque todo lo perturbador se hace más enorme y grotesco. Es como un laberinto sin salida, donde hay infinitas versiones tuyas distorsionadas. Y ya no sabes cuál de ellas es la real. Como si eso no fuera suficiente, a lo lejos, muy cerca, aparece la cara del payaso. Difícil de entender en esta pesadilla de reflejos. A medida que intentas escapar por los pasillos de vidrio, notas que la imagen del payaso comienza a multiplicarse, como si fueran muchos en vez de uno solo. Hasta que finalmente logras encontrar la salida. Te detienes para recuperar el oxígeno por unos segundos, pero apenas miras hacia atrás, descubres que el payaso también ha salido de la casa de los espejos y está corriendo hacia ti. Entonces buscas desesperadamente otro escondite y entras al juego más próximo, el túnel del horror. Te metes por el túnel sin que te importen los riesgos eléctricos ni mecánicos de caminar sobre los rieles de aquella cueva diseñada para ir en carritos. Aprendes algo nuevo. El verdadero riesgo no es eléctrico ni mecánico. El verdadero horror en el túnel es eso que no para de perseguirte. Nunca habías estado en una caverna del horror así, y por más artificial que sea, igual sientes miedo. La puesta en escena que vas descubriendo mientras avanzas es lo de menos. Un vampiro que sale repentinamente de su ataúd, la cara de un monstruo que se ilumina, una tela de araña falsa colgando del techo, un techo de estalactitas plásticas medio rotas, una momia. Escuchas pasos detrás tuyo y comienzas a correr porque, a pesar de la oscuridad, sabes que se trata del payaso. Ahora corres entre demonios mecánicos, entre tumbas de telgopor, entre gritos grabados, entre luces intermitentes. Y cuando ves una luz al final del pasillo, pensando que ya estás muy, muy cerca de la salida, chocas tu cara contra el vidrio engañoso de una salida falsa. Quieres darte vuelta, pero te lo impide la presión de un cuerpo que se abalanza sobre el tuyo. El vidrio refleja detrás de ti un rostro maquillado de blanco, una bola roja cubriendo su nariz, una sonrisa perversa y la soga que empieza a envolver tu cuello. Te despiertas aliviado y crees que has salido de una pesadilla inimaginable, pero inmediatamente reconoces que la realidad es una pesadilla mucho peor. Abres los ojos y es como si no los abrieras porque te encuentras a oscuras, maniatado dentro del baúl de un automóvil que acelera,
dobla y le acierta cada pozo que encuentra en su camino, hasta que, de repente, frena. Te mantienes alerta a cada ruido, a cada movimiento. Se abre el baúl. Primero te encandila el reflejo del sol y luego lo que ves te sorprende, porque esperabas encontrarte con la cara perversa del payaso, pero no. Un señor de traje y corbata, amablemente, te ofrece ayuda para salir del baúl. Mientras te incorporas, atravesando una confusión inexplicable, él te dice: seguro has tenido una horrible pesadilla, pero hoy es un día hermoso, todo ha quedado atrás. Y como si fuera poco, continúa: te invitaría a tomar un café, pero lamentablemente en menos de media hora tengo una reunión de directorio. Tal vez la próxima, quién sabe. Tú sigues embalsamado por el horror y ni siquiera eres capaz de responder. Tampoco tiemblas. Tal vez ese detalle haya jugado a tu favor para haberte dejado vivo. El señor de traje y corbata te dice: ¿sabes por qué te dejo aquí en Lincoln Park? Porque solía venir cada vez que podía escaparme de mi familia, en aquella época de mi vida, cuando era más grande que un niño, pero más chico que un adulto. Es como si fuera un lugar sagrado para mí. Y no es que cree en Dios, en absoluto. Sin embargo, a pesar de no creer en nada, siento como si este parque fuera lo único que podría volverme una buena persona. Sin decir nada más, ni tampoco saludarte, el hombre se sube en su Oldsmobile negro, enciende el motor y arranca. Mientras se aleja, memorizas su patente. A unos 300 metros dobla a la derecha, sale de tu campo visual, se pierde entre la marea de coches. Entonces cierras los ojos, respiras profundo y caes de rodillas. Pero el relax se transforma en una bola de tensión que necesitas sacar afuera. Te acercas al cordón, te agachas y vomitas. Vomitas mucho, mucho más de lo que jamás pensabas podrías vomitar. Un rato después, a pocos metros de la entrada al zoológico del parque, tomas dos decisiones que cambiarán tu vida para siempre: hacer la denuncia en la policía y escribir un libro. Porque sabes que esto recién es el principio. Estamos dentro de una celda en la prisión de máxima seguridad Stateville, muy cerca de Chicago, Estados Unidos, el 10 de mayo de 1994. Un hombre disfruta su última cena, fuente de camarones, pollo con papas fritas y deliciosas fresas. Un menú completo de entrada, plato principal y postre, aún sin tener demasiado tiempo para la sobremesa. Porque este hombre es uno de los asesinos seriales más macabros de la historia y en menos de media hora atravesará el pasillo de la penitenciaría para recibir la inyección letal por haber secuestrado, violado y matado a 33 jóvenes de entre 9 y 20 años. Pero no está solo. Pidió cenar acompañado por alguien. Entonces el guardia que le trajo la comida se queda ahí con él, dentro de la celda, a cierta distancia, en un doble rol de centinela y compañero. ¿Y saben por qué le hacen tanto caso a sus demandas? Porque aquel regordete y simpático ciudadano de Chicago, llamado John Wayne Gacy, siempre fue un gran vendedor. Un vendedor extraordinario que a lo largo de su vida convenció a sus dos esposas de ser un buen marido y padre ejemplar, y a sus empleadores que podría ser el empleado del mes, y a toda su comunidad de ser un vecino respetable y solidario que se disfrazaba para hacer trabajos caritativos. Hasta logró tomarse una fotografía con la primera dama, Rosalind, durante el mandato presidencial de Jimmy Carter. Al principio,
Pasan los minutos con un silencio tenebroso hasta que el guardia se anima a intervenir. Espero disfrute la comida. Buen provecho. En general no suelen preparar platos especiales, pero hoy con usted han hecho una excepción. Señor... ¿Por qué lo llaman así? Claro, el FBI, cada una de sus víctimas, la prensa, Wikipedia, tú, yo y todos, cada uno de nosotros, e incluso el guardia que le acaba de preguntar, conocemos a John Wayne Gacy como Pogo el payaso. John Wayne Gacy le responde al guardia: no me trates de usted. Exterminemos esas formalidades para siempre y... gracias, la cena está muy sabrosa. Sí, me dicen así, Pogo el payaso, porque en una época animaba eventos para ancianos y niños disfrazado como ese personaje. El guardia comenta: entonces estas imágenes sobre la pared con carpas de circo y payasos y el número 33 en el medio, ¿seguro las has pintado tú? Sí, claro, las pinté yo. La pintura es una forma de arte, pero asesinar personas también lo es. Y 33 es la cantidad de víctimas oficial. Los cuerpos que la justicia pudo encontrar, responde Pogo el payaso. El guardia siente un repentino shock de horror y angustia y vuelve a preguntar: ¿pero cómo? ¿Hay más? Mientras disfruta de su última cena, Pogo el payaso siente un impulso que brota desde sus vísceras de confesarle toda la verdad de su historia al guardia. Empieza diciendo así: ¿qué más da? Ya no tengo nada que perder. La primera vez que maté a una persona, tuve la sensación de haber venido al mundo para hacer exactamente eso que estaba haciendo. Sin dudas, sin culpa, sin mareos. Nunca antes había tenido una idea tan clara. Mi primera víctima fue Timothy McCoy, un joven de 15 años a quien logré llevar a casa con la excusa de darle trabajo en mi empresa. Y te voy adelantando esto. Bésame el culo. Nunca sabrán dónde están los otros cuerpos que no confesé. A principios de los años 70, Pogo el payaso se compró una casa en un barrio alejado y tranquilo llamado Cook. Fue en esa casa que Pogo el payaso montó su propio negocio al que bautizó PDM, las siglas de pintura, decoración y mantenimiento. Y con este negocio sería reconocido en Illinois por su profesionalismo como empresario de la construcción. Aunque el terreno de esa casa luego se convertiría en un cementerio de jóvenes. Pero volvamos al 3 de enero de 1972. Se sabe que en esta época del año, Illinois no es un lugar para andar conversando por la calle. El frío congela los huesos. Nada mejor que charlar en el confort de un living junto al calor de un hogar a leña. Y más aún, si estás por recibir una gran oferta de trabajo. Eso fue lo que pensó el joven Timothy McCoy al aceptar la invitación de Pogo el payaso. ¿Y qué ocurrió allá adentro? Bueno, imagínatelo así. Esto que sigue es una muestra de alguien que repetirá su misma obra como un calco al menos otras 32 veces. Probablemente unas cuantas más. ¿Acaso lo sabremos alguna vez? Lo que sí sabemos son todos y cada uno de los detalles macabros ocurridos aquella tarde, que se extinguió en la noche misma. Con tan solo media hora de charla, Pogo el payaso se ganó la confianza de Timothy McCoy. Lo convenció de bajar al sótano para entregarse a todo aquello que le parecían promesas de placer prohibido. Alcohol, drogas, tabaco
y un armario con cientos de películas pornográficas. 40 minutos después, ya bastante afectado por las sustancias, Timothy McCoy vio que sobre la puerta del armario colgaba un disfraz de payaso. Le preguntó a Pogo si ese era su disfraz y si podía probárselo. Se fue desvistiendo y vistiendo de a poco. La droga hizo efecto como en cámara lenta. Primero se puso el pantalón que le quedaba enorme. Hasta tuvo que enrollar la tela en su cintura para que no se le caiga. Después el resto. No le importó lucir como un espantapájaros de circo. Todo lo contrario, desfilaba y hacía morisquetas para causar gracia. Pogo el payaso le pidió que se acerque para verlo mejor. Lo primero que Timothy McCoy vio al abrir los ojos fue una superficie granulada de cemento. A medida que iba recuperando la conciencia, reconoció que era el techo del sótano donde estaba antes de su apagón mental. Recién al sentir en su abdomen una fuerte presión y ver su cuerpo completamente desnudo, boca arriba sobre una mesa, reconoció haberse despertado en una pesadilla. Miró en dirección a la punta de sus pies. Un payaso corpulento que clava, saca, clava, saca, clava, saca y clava un cuchillo. Y entendió por qué esa presión inicial empezaba a transformarse en un dolor cada vez más intenso. Hasta ese momento no le dolía tanto porque estuvo anestesiado, de alguna forma. Pero era evidente que la anestesia ya perdía su efecto. ¿Qué hacían esas 3 jeringas clavadas en su brazo derecho? ¿Por qué no podía moverse ni hablar y mucho menos gritar para pedir auxilio? Su desesperación era una especie de claustrofobia extraña, como estar ahogándose al fondo de una pileta, pero sin agua. Pogo el payaso se acercó a Timothy McCoy y empezó a cortarle su brazo izquierdo con un serrucho a la altura del codo. La sangre de Timothy McCoy salpicaba por todos lados y hasta se mezcló con el maquillaje de Pogo el payaso. Sus carcajadas perversas tapaban los gritos desesperados del joven. Después, Pogo el payaso le puso un largo trapo alrededor del cuello. Con ayuda de un palo a modo de torniquete y lo giró y lo giró con todas sus fuerzas hasta que el cuerpo de Timothy McCoy ya no resistía más y finalmente murió estrangulado. Con los materiales que tenía a disposición por la actividad de su empresa, Pogo el payaso enterró a Timothy McCoy bajo su casa. Aquella primera víctima fatal le produjo un nuevo tipo de placer que hasta ese momento desconocía. Al goce de la tortura y la violación, Pogo el payaso le sumó el goce del asesinato. Y desde aquel momento jamás pudo detener su impulso, como un adicto que necesita experimentar con drogas cada vez más duras. Todo le parecía poco y siempre necesitaba ir más allá, como cuando cubría la cara de sus víctimas con pañuelos empapados en cloroformo hasta dejarlos inconscientes. Como cuando los llevaba al sótano de su casa para amarrarlos desnudos con unas cadenas que había asegurado a la pared. Como cuando les arrancaba trozos de piel con pinzas de metal mientras los violaba. Como cuando los torturaba hasta sacarles el sufrimiento más profundo y que la muerte fuera una verdadera liberación de su dolor. Ahora volvamos a la penitenciaría de Stateville. Pogo el payaso va por el postre y sabe que en menos de 15 minutos caminará desde su celda hacia la inyección letal. Así que decide soltar todo sin ningún filtro. El guardia lo escucha como un animal embalsamado por el espanto. Pogo el payaso detalla: Timothy McCoy fue el primero, pero después vinieron más. Hasta llegué a calcular el espacio disponible para enterrar cuerpos, sumando las superficies del sótano y del jardín. Aún me quedaban 29 lugares. Tan es así que cuando el terreno ya no fue suficiente, tuve que empezar a tirarlos al río.
El guardia se anima a intervenir. No puedo creer todos esos cadáveres ocultos en una misma casa. La mayoría, no todos, aclara Pogo el payaso. Y continúa. Nunca creí en fantasmas, pero a veces pienso que algo de eso tuvo que ver cuando finalmente los investigadores me descubrieron. Y aunque suene extraño o gracioso, en verdad los muertos no regresan cubiertos bajo sábanas blancas que flotan, sino que son olores fétidos. ¿Entiendes lo que digo? Los hijos de puta vuelven como fantasmas del olfato. Había probado de todo. Limoneros, diferentes combinaciones de ácido, plantas cítricas, perfumes artificiales, pero nada de eso logró impedir lo que pasó aquella noche que invité a cenar a un grupo de oficiales, por razones que ahora no vienen al caso. El guardia pregunta: ¿qué pasó esa noche? Era evidente lo del olor, explica Pogo el payaso. Aunque al principio intenté decirles que se trataba de un desperfecto en los caños. Uno de los agentes, nacido y crecido en una funeraria como negocio familiar, al instante notó que se trataba del perfume de la muerte. Y no hubo vuelta atrás, porque aquella cena para celebrar el sueño americano en verdad era una trampa. Me derrumbé. Supe que no tenía escapatoria. Confesé. Hice planos de dónde había enterrado a cada víctima. No todas. El guardia vuelve a preguntar con otro tono de voz. ¿Y te arrepientes de algo? Solo me arrepiento de algo que no hice. El sábado 20 de mayo de 1978 debería haber matado a Jeffrey Ritnall. Pogo el payaso continúa diciendo: tuve varias oportunidades. Cuando lo perseguí en el parque de diversiones, cuando lo encerré en el baúl de mi auto antes de dejarlo escapar. Pero bueno, es uno de esos errores que parecen mínimos y que terminan cambiando el rumbo de tu vida. ¿Por qué lo digo? Porque su declaración fue la prueba más concluyente para que me declararan culpable y haber sido sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Y aquí estoy. En cualquier momento golpean la puerta para llevarme hacia la inyección letal. Hasta que finalmente el guardia le hace la última pregunta, con un tono suave, casi contemplativo. Si antes confesaste 33 víctimas, pero dices que fueron más, pues, ¿dónde están los otros cuerpos? Si hubiera sido John Wayne Gacy, mundialmente conocido como Pogo el payaso, lo último que hubieses dicho antes de recibir la inyección letal sería: ¡bésenme el culo! ¡Nunca sabrán dónde están los otros! Si hubieras sido una víctima del clan de Sonny Bean, lo último que hubieses visto es un grupo de maniáticos salvajes y desenfrenados a punto de cortar tu cuerpo en pedazos para comerte. Esa experiencia horrorosa de ser el plato de un grupo de caníbales la sufrieron una infinidad de viajeros en Escocia en el siglo XVI. Ignoraban la clase de monstruos que habitaban por ahí. En aquel tiempo era curioso el método de impartir justicia. Una persona te acusaba de algo difícil de comprobar, como el ser bruja, y posiblemente tu vida quedara sentenciada sin mucho tiempo para defenderte. A estos 3 muchachos los espera la horca. Van camino en fila hacia esa construcción que mandaron los hombres del rey, con 3 sogas anudadas. Se ve bastante modesta. Buena parte de los lugareños se reunieron para presenciarlo. No lo hacen de sádicos, solo quieren asegurarse de que esos malditos desaparezcan como hicieron ellos desaparecer a tantos. ¡Que paguen! Porque hay un camino cerca en el que la gente frecuentemente se hace humo.
y aunque ya han linchado a varios sospechosos por esos crímenes, los hechos siguen pasando. Los muchachos se suben a una pequeña escalera. Les acomodan las sogas al cuello. Están llorando y piden piedad. Dicen que robaron algo para comer, pero que jamás mataron a nadie. La gente los insulta. Fueron ellos, malditos, fueron ellos. Han sido los responsables de todo. El verdugo los empuja y los muchachos quedan colgados. Y se sacuden. Se les tensa la garganta y abren los ojos inyectados en sangre, como si estuvieran por explotar, hasta que se quedan quietos. Entonces solo se ondean levemente de un lado al otro, movidos por el viento. La gente se dispersa, vuelve a sus labores, respira aliviada. Piensan que por fin atraparon a esos locos, pero se equivocan. Otra vez colgaron a la gente equivocada. Los monstruos siguen vivos. De hecho, tienen un día de fiesta. El líder Sonny Bean ríe con la boca bien abierta mientras levanta un brazo humano en sus manos como enseñando un trofeo. Le faltan varios dientes y juega con un pedazo de carne que mueve de un lado a otro con su lengua. Su familia le celebra la gracia. Les gusta ese juego. Ellos también tienen la comida enfrente, pero no pueden tocarla todavía. Primero, el líder. Son como perros esperando la orden para lanzarse sobre la comida. Dedos, manos, partes de piernas y torsos desmembrados se amontonan en el piso. Anoche tuvieron una buena cacería. Una familia de 5 personas. 3 chicos algo escuálidos, pero sabrosos. Les solucionará el problema del hambre por varios días. Sonny Bean da otra mordida. Tironea varias veces de la carne hasta que arranca un pedazo. Mastica con la boca bien abierta para provocar a los demás. ¡Ya! ¡Ya! Preguntan los nietos desesperados. Sonny dice no con la cabeza. Da otra mordida. Por fin grita ¡ya! Y la familia se pone a luchar y a empujarse unos con otros para elegir las mejores piezas del cadáver. En un momento Sonny Bean obliga a que paren. En el centro del círculo no hay casi nada. Mira la cara uno a uno. Su mujer, sus hijos, sus hijas, sus nietos. Aún mastican con el rostro manchado de sangre. Está bueno, pa. Dice Agnes, y los demás la imitan. Casi todo lo que dicen es una repetición de lo que antes dijeron sus padres o abuelos. Está bueno, pa. Está bueno, pa. Y Sonny Bean sonríe orgulloso. A su manera, es como cualquier padre que quiere proteger a su familia y que nunca les falte un plato de comida. Se levanta de la piedra y se pierde en el interior de la cueva. A Sonny Bean le dio gusto comerse a sus presas, en especial al chico. Eligió sus brazos, se los cortó él mismo. Había insultado a su nieto. Salieron de la cueva de noche para vigilar los caminos. Lo hacían a diario. No pasaba mucha gente por ahí. Había que aprovechar las oportunidades si se presentaban. Los Bean conocían ese terreno como nadie. Los acantilados, las cuevas, los túneles, los atajos. Cuando alguien tenía a la vista a un viajero, corría a avisar a los demás o usaba la señal, la imitación del canto de un pájaro que los ponía en alerta. ¿Y eso?, se preguntaría el viajero mientras giraba alrededor, mirando al cielo en busca del ave. Los Bean, mientras tanto, se desparramaban a lo largo del terreno, detrás de las rocas oscuras, de puntas filosas que se destacaban en la zona de la costa. Se movían como fantasmas.
Pero si uno aguzaba mucho el oído, tal vez podía escucharlos mientras ocupaban sus posiciones para rodear a su presa. Sonny Bean no participaba en todas las excursiones, pero sí fue esa noche. Salió cuando escuchó el llamado. Él también lo respondió. El objetivo era una familia que andaba por el camino. Los veía acercarse. Un hombre, una mujer, 3 chicos. Caminaban lento. Estaba bien. Podían controlarlos. Para Sonny era vital que ninguno escapara nunca. Cuando el grupo se acercaba, Sonny se quedó espantado. Uno de sus nietos debió seguirlo de la cueva y estaba caminando cerca del sendero. Un chico de la familia también lo vio. Señaló hacia él. ¡Madre! ¡Un monstruo!, gritó. Los hijos de Bean saltaron de ambos lados del camino para sorprenderlos y los rodearon. Los padres y 2 de los chicos se abrazaron fuerte y ni siquiera intentaron moverse. El menor de los chicos pudo escabullirse entre los Bean y se alejó de ellos. Iba muy nervioso. A cada rato miraba hacia atrás para ver a los padres. Tal vez podía llegar a alguna granja y pedir ayuda. Podía salvarlos. Cuando el chico volvió la vista al frente, tenía un hombre delante y se chocó con él. Sonny Bean lo tomó de los brazos. El hombre le dio terror. Estaba vestido con harapos, sucio, con una barba y pelos larguísimos. Por favor, no nos roben, le pidió. Sonny soltó una carcajada mientras le clavaba un cuchillo en el estómago. Habían robado, sí, pero fue en los comienzos. En los años en que apenas la conocía a Agnes. Vivían en otro pueblo de Escocia, un pueblo agrícola. Sonny Bean no era feliz ahí. Nadie podía hacerlo trabajando la tierra día y noche para vivir en la miseria. Querían ponerlo a trabajar como uno más. «No cuenten conmigo», decía él. Y en cuanto empezó a sentir atracción por las chicas, sintió un flechazo por la otra figura extraña del lugar. Agnes Douglas, o como muchos la llamaban, Black Agnes. Estaba sospechada de bruja. Quizás lo fuera. Sonny Bean imaginaba que él le soltó un hechizo, porque seguía volviéndolo loco, como desde el primer día. Así que huyeron juntos. Para que los recordaran, antes arruinaron las cosechas y las huertas de varios. Prendieron fuego a algunos graneros y se robaron unos buenos caballos para el viaje. Sonny Bean y Black Agnes querían vivir en su propia ley, sin obedecer a nadie. Pero la vida no era fácil. Cambiaron los caballos por dinero. Mendigaron. Algo en la apariencia de ambos hacía que no fueran muy bien recibidos en ningún poblado. Lo que robaban no les servía. Necesitaban alimentos. Caminaron y caminaron, siempre con hambre, siempre a punto de desfallecer. El destino los hizo llegar a la costa, cerca de Ballantrae. Esa vista enloquecedora del mar azul, desde lo alto, era única. Se tiraron en las rocas. Agnes le dijo que nunca se iría de ahí. Hacía frío. Buscaron un refugio para pasar la noche. Sonny Bean se puso a explorar y detectó una abertura, muy escondida, que era la entrada a una cueva interminable. Una cueva profunda y llena de pasillos que parecía llegar al corazón de Escocia, al centro mismo de la tierra. Aquella era la casa ideal. Nadie tenía idea de su existencia. De hecho, cuando subía la marea, la entrada de la cueva quedaba oculta. Podrían haber vivido ahí para siempre, porque no les interesaba nada más. La única preocupación seguía siendo el alimento. Un día Agnes llegó a quedarse tirada en la cueva sin fuerzas para salir. Sonny Bean le juró que volvería en un rato,
con algo para que comieran. Trepó por los acantilados con mucho esfuerzo. Él tampoco se sentía muy bien, pero caminó bordeando la costa atento al paisaje. Sus ojos buscaban con ansias cualquier cosa que pudiera comer. ¡Algún animal! ¡Algún animal! ¡Algún animal! A lo lejos apareció un hombre. Sonny pensó en robarle. Era lo único que sabía hacer. En ese estado no se sentía muy seguro de vencerlo. Decidió esconderse entre las piedras y esperar. Tenía un plan. El camino, en la curva, quedaba muy cercano al filo del acantilado. La caída ahí era abrupta. Sonny se acercó silencioso a sus espaldas. Cuando el hombre pasaba por la curva, corrió tras él y lo empujó hacia el precipicio. Su cuerpo se estrelló sobre las piedras. Sonny corrió a revisarlo. En sus bolsillos solo encontró unos pocos objetos. Porquerías. Sonny necesitaba comida. Contempló con mayor atención al hombre. Una pierna clavada en la punta de una piedra que casi se le había desprendido le dio una idea. Sonny terminó de arrancarla y corrió a la cueva. Había cumplido su promesa. Aquella estrategia era efectiva, sobre todo con viajeros solitarios. No solo sobrevivieron, habían logrado vivir aislados, sin tener ningún contacto con nadie más, gracias a la carne humana. Claro que con el crecimiento de la familia, se vieron obligados a conseguir más comida. Agnes y Sonny tuvieron 14 hijos y estos les dieron 32 nietos. Cientos de personas desaparecían en esa ruta en manos del clan. Las mataban en el acto para que no escaparan y las arrastraban a la cueva. Aunque ante las denuncias de los lugareños varias veces inspeccionaron la zona, nunca nadie llegó a su guarida. Ellos se cuidaban. Ni siquiera prendían fuego para que no avistaran el humo. Después de todo, se habían acostumbrado a la carne sin cocer. A Sonny Bean no le gustaban los cambios y algo había cambiado con su nieto. De alguna forma, había interactuado con el mundo exterior. Se la pasaba repitiendo las palabras del chico aquel. ¡Madre, un monstruo!, gritaba y señalaba al frente. También le preguntó qué quiso decir, qué era un monstruo. Su abuelo, Sonny Bean, le dijo: Monstruos son los que viven afuera, chico. Monstruos son ellos. Sonny Bean y los hijos volvieron a salir de noche. Agnes percibió algo feo. Trató de convencerlos de quedarse. «Hoy no», les dijo. Pero ellos salieron. Y pensaron que fue una suerte no hacerle caso, porque enseguida vieron aparecer un caballo montado por una pareja. Los Bean se dieron aviso. Unos se escondieron a los costados. Otros arrastraron piedras y troncos por el camino de un modo que fuera inevitable detenerse. Y en efecto, pararon. Toda la familia salió al ataque. Aunque el hombre intentó escapar, ya habían bajado a la mujer del caballo y enseguida le cortaron la garganta y la acuchillaron en varias zonas del cuerpo. Los Bean no sabían algo. Aquella pareja venía de una feria cercana y pronto aparecería más gente del mismo lugar. Estaban distraídos, no los vieron venir. Eran unas 20 personas que estuvieron cerca de atraparlos. La familia de todas formas logró escapar, llevándose el cuerpo de la mujer con ellos. El hombre había sobrevivido y esta vez la denuncia de lo ocurrido llegó a los oídos del mismísimo rey Jacobo I.
Los Bing están acobijados, callados y atentos. Pueden sentir que por encima de la cueva marcha un ejército. Son tantos hombres que hacen retumbar las paredes. Sonny Bing ordena silencio absoluto. Tiene fe en que van a estar bien. Bloquearon la entrada con piedras y jamás van a llegar ahí. Van a pasar 20 años más viviendo como siempre. Lo prometió. Agnes no dijo nada, pero no se la vio convencida. Sabía que esa vez Sonny no iba a poder cumplir la promesa, porque los pasos del ejército se hacían cada vez más cercanos y empezaban a oírse voces de todos lados. Ya no estaban lejos en lo alto, sino ahí afuera, en las puertas de las cuevas. Oían ladridos y el sonido de algo que arañaba y arañaba las rocas. Ante una seña de Sonny, la familia se dispersó en búsqueda de los escondites más recónditos de esas cavernas. Él y su mujer no se movieron del frente. Empujaron cuanto pudieron las piedras para impedirles la entrada a los soldados del rey. Pero los Bing estaban al descubierto. Los soldados no podían creer lo que veían. Muchos de ellos salieron de la cueva vomitando. No podían imaginar que alguien viviera en esas condiciones. Parecía que estaban ante personas encerradas desde la prehistoria. Además, el escenario era tétrico. Aquella cueva oscura estaba repleta de huesos humanos por todas partes. Había sangre seca en el suelo y las paredes, restos de órganos y carne podrida, negra y pútrida. Encontraron a unos chicos de aspecto algo deforme que se movían en aquella carnicería con total naturalidad. Los trataron sin ninguna clemencia. La gente se agolpó a insultarlos por todo el camino a Edimburgo. Mientras los transportaban, los escupieron, les arrojaron cosas, los hubiesen usado como alimento para sus cerdos. Pero a los Bing les esperaba otro final. La condena fue rápida. Decidieron que unas bestias como esas no merecían ningún tipo de juicio. Estaban sentenciados a una muerte cruel. Hubo una gran asistencia para ver la ejecución. A los hombres de la familia Bing los ubicaron de un lado. Mucha gente del público giró la cabeza cuando a estos les cortaron los genitales y varias partes de sus cuerpos. Los dejaron ahí esperando que se desangraran. Las mujeres y los chicos de la familia estaban enfrente. La sangre de los hombres casi les llegaba a los pies. Querían que vieran su final. Después, uno a uno, los prendieron fuego. Lo último que pensó Sonny Bing antes de morir fue que lo había conseguido. Porque faltaban 2 de los suyos. A una de sus hijas y a uno de sus hijos. No los habían encontrado. Seguían escondidos en algún lugar del túnel, en alguna grieta. Se sonrieron con Agnes, quien también lo notó. Nunca se librarían de los Bing. Nunca.